Buenos días, bendecido sábado. Hoy nos encontramos nuevamente aquí en nuestro segundo encuentro sincrónico de creatividad y productividad en educación. Para mí, como siempre, es un placer estar en este momento de nuevas experiencias, de nuevo compartir, sobre todo en un tema tan importante que nos corresponde en el día de hoy. Antes de comenzar, pues quisiera explicar algo o una situación que nos sucedió con la primera actividad. Recuerden que tienen que leer bien las instrucciones. Tienen hasta mañana para finalizar con la evaluación de la unidad uno y la unidad 2. Recuerden que la unidad uno es un mapa mental y la unidad 2 es una presentación creativa. Y entonces, por eso les escribí en el grupo la semana pasada, porque para mí es importante que ustedes entiendan la importancia de leer las instrucciones. Esa evaluación es 40%, 20% la infografía, el mapa mental y 20% la presentación creativa. Ustedes pueden realizarla por Canva, realizarlo por PowerPoint, realizarlo por cualquier herramienta educativa tecnológica que ustedes a bien tengan y que para ustedes sea importante utilizar, pero tienen que hacerlo, tienen que colocar los links, hacer su presentación o su primera lámina donde aparecen sus datos y luego colocan en un formato PDF que nosotros en la universidad todos nos acostumbramos a juntarlo de esa manera. Ahí colocan adjuntan la presentación creativa, el link el mapa mental. Entonces, es importante que sepan eso porque en el momento de la evaluación yo voy a evaluar dos. Si solamente hay una, ellos solo pierden un 20% y solamente se quedan con el 20%, ya sea del mapa mental o sea de la presentación creativa. Esta mañana buenos días. ¿Ok? Si no van a hablar, por favor, tienen que cerrar el audio. En esta oportunidad tenemos lo que tiene que ver con la productividad y la educación. Y en esta infografía que les presento en el día de hoy, hablamos de conocimiento, habilidad, talento, experiencia. Todas estas cosas suman, pero la actitud multiplica. Y esto nosotros lo habíamos venido conversando en el encuentro anterior, donde hablamos que la actitud lo valía todo. Y parte de eso es que si tú eres una persona con ese talento muy inteligente, tienes bastantes conocimientos, tienes mucha habilidad, tienes mucho talento, tienes experiencia, pero si tienes una muy buena actitud, eso todo lo va a multiplicar y va a desarrollar y va a hacer que en todos sus espacios de aprendizaje, ya sea usted como profesor o sea como estudiante, usted realmente sea una persona creativa, original, innovadora. Tenemos la productividad en educación y es fundamental reconocer la importancia de la educación para la producción y el bienestar de un país. Se recomienda incrementar la inversión en la educación universitaria, incentivar el aprendizaje a lo largo de la vida, alinear los perfiles profesionales al mercado laboral, generar espacios para la interacción entre la universidad y las empresas. Es fundamental que nosotros entendamos que a pesar de que, muy buenos días, que a pesar que por aquí hay un chat que vamos a responder, ya iniciamos clases, es fundamental que nosotros como maestros, como gerentes, como garantes de la educación, entendamos que la preparación, la formación del maestro es fundamental para la innovación, para la productividad, para una calidad en educación. Si nosotros no incentivamos la educación universitaria, sencillamente vamos a detener excelentes profesionales. Y mire lo que dice aquí, incrementar la inversión en educación universitaria. Y por eso ustedes están aquí en el INSI, porque ustedes están invirtiendo en educación, no solamente para tener el título como doctor en humanidades, mención educación, sino para poder llevar y transmitir, descubrir, permitir explorar tantos conocimientos y tantos aprendizajes a sus estudiantes y a todos aquellos que les rodean. Porque si usted, por ejemplo, es director de una institución, usted es coordinador de una institución, usted es gerente dentro de esos espacios de aprendizaje, usted va a permitir incluso incentivar ese aprendizaje, saber cuál es el perfil de ese estudiante. Hay estudiantes, y nosotros mismos lo somos, quienes desarrollamos una parte del cerebro en que la habilidad matemática es
Bueno, del 1 al 20. Y hay otros estudiantes que todo lo que tiene que ver con el componente de la lectoescritura, de la habilidad para escribir, la habilidad para leer, la habilidad para ser un buen orador, también lo desarrollan al 100%. ¿Qué queremos nosotros? Formar integralmente al estudiante, al participante, al maestro que está allí frente a usted. Entonces, usted busca cuál es ese perfil. Tenemos estudiantes que pueden ser desde chiquitos. Si usted realmente reconoce cuál es su talento, cuál es su capacidad, usted dice, perfecto, este puede ser un buen administrador, un buen contador, un buen maestro, un buen médico, un buen ingeniero, pero haciéndolo un buen ciudadano, haciéndolo cada día más feliz, haciéndolo una persona cada día más empática, más bondadosa, más creativa, más ingeniosa. Y eso, por supuesto, lo da la formación profesional. Y por eso hablamos de productividad, porque cuando hablamos de productividad hablamos de calidad, dice, pero es que la educación no es una empresa, sí lo es. Nosotros tenemos una empresa educativa y queremos generar muchísimos ingresos. ¿Y cuáles son nuestros ingresos? Que usted dice, tengo millones de dólares. Nuestros millones de dólares son ese capital humano que usted está formando y está creando ahí. Y tenemos la educación en la cultura. Y dice, el papel que cumple la educación es inseparable del proceso histórico de la cultura e imprescindible para formar conocimientos, creencias, normas morales, institucionales, sociales y políticas, leyes y costumbres, técnicas y hábitos con el fin de que cada generación participe de la mejor manera posible en la organización política de la sociedad, en la producción económica, en la distribución de la riqueza social, en la creación artística. Y aquí es importante reconocer la importancia de la cultura y la generación donde estamos, porque la generación nuestra, de aquellos que de nuestra cédula estamos o nacimos del 80, 80, 90, el año 2000, esa generación, una generación que sí vivenció la innovación tecnológica, porque allí comenzó, entonces allí donde usted comienza a entender ese paso vertiginoso que dio la computadora, que dio el teléfono y que dio el internet. No obstante, nosotros no podemos separarnos de la cultura que que estamos viviendo hoy en día y la generación que estamos viviendo hoy en día, que desde que nacen tienen este aparato. Entonces, usted puede ver niños de 1 año, hasta menos de 1 año, que ellos el YouTube, porque mamá y papá, porque no tienen tiempo, entonces me colocan con el computador, me colocan con el teléfono, me colocan con una tablet, me colocan con el televisor, este, a ver programas y a ver videos. Entonces tú dices, bueno, el internet marcó un hito en la sociedad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Buscar cómo logramos que la cultura no se pierda, que la creación artística, que la distribución de la riqueza, que la producción económica, que esa organización política de la sociedad no se pierda, que no perdamos nuestras creencias, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y eso le da la educación y eso trabaja el educador dentro de sus espacios. Cuando usted reconoce y cuando usted hace vivo cada efeméride, ya sea local, que es muy importante, local, regional, nacional, internacional, hay unas fechas universales que nos permiten a nosotros contribuir a que la cultura no se fraccione y que nosotros logremos que esa producción económica, esa distribución de la riqueza social y esa creación artística logre formar ese estudiante, que el estudiante realmente lo entienda, lo interiorice, lo aplique, lo haga vivo, porque la cultura es vida, la cultura es riqueza. Mucha gente cuando habla de cultura, entonces dice, eso es para los artistas. No, es que la cultura no es eso. La cultura es todo aquello que nos hace ser ciudadanos. Entonces, por ejemplo, para nuestros estimados doctorantes que están en Colombia, ustedes tienen una cultura rica, provechosa, el ecuatoriano, el peruano, nosotros Latinoamérica, tenemos mucha riqueza en cuanto a cultura, pero si nosotros la obviamos, si nosotros solamente aplicamos el conocimiento, sencillamente se fracciona y no entendemos la importancia del aquí y el ahora, el por qué estamos aquí, por qué pisamos en el caso mío, porque yo estoy aquí en Venezuela, mi piso venezolano, y en el caso de ustedes que están allá,
en sus espacios. ¿Por qué estoy pisando este piso colombiano? ¿Cuál es mi, si usted se quita, que dicen que es muy saludable, ¿verdad? Nos llena de esa energía cuando usted está en la grama y usted se quita los zapatos y siente esa energía que promueve de la tierra, de la raíz. Esa es parte de nuestra cultura y es importante nosotros hacerla viva con nuestros estudiantes. Vamos a dar una pausa me gustaría escuchar alguna opinión, alguna recomendación, alguna experiencia que ustedes han tenido en cuanto a la cultura, sobre todo en sus espacios educativos, ¿cómo ustedes aplican la cultura? Los escucho. Buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo Sí, me amanece? escucha. Bendecido, gracias a Dios. Amén. Cuéntame, ¿cuál es tu Este, experiencia o por qué tú crees que es importante la cultura en la educación? no, lo importante es la cultura porque es que uno no debe de abandonar sus raíces, porque porque es donde uno proviene, que es donde, cómo se crió uno, cómo se originó uno, cómo lo criaron a uno, cómo vivió uno. Sí, Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, eh, aunque tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que se está convirtiendo en país pionero, por ejemplo, en darle prioridad como Colombia es un país hasta definido por la Constitución pluriétnico, sí, señor. Létnico entonces, y multicultural. y multicultural, entonces actualmente se está estableciendo para tener en cuenta toda la parte cultural y que no se pierda, por ejemplo, que los pueblos indígenas tengan su propia educación. Yes. Se está haciendo obligatorio, se están estableciendo sus propios decretos, sus propios marcos, que la parte afro tenga su propia cultura, que nosotros tengamos, o sea, su propia educación y una parte, cómo se mezcla lo uno con lo otro. Entonces, eso es una forma de que buscar que no se pierda la parte cultural de cada quien, que se permanezca. Entonces, cuando se unen las culturas, a mi parecer, termina hasta surgiendo una nueva cultura. Así es. Y entonces se enriquece uno más en esa parte. En cuanto a la parte anterior que hablaba usted de la parte de productividad, aquí en Colombia se viene hablando mucho de esa parte de pronto asociar la educación con productividad. Lo cual yo, por ejemplo, si no se enfoca bien, de pronto puede ver desde un tipo error. ¿De error de qué punto de vista? Catalogar el estudiante como si fuera un producto, como si fuera un jabón, como si fuera cualquier tipo de producto, y no es lo mismo. Por supuesto que no. Son cosas muy diferentes. Entonces, cuando lo miran desde el punto de vista así, entonces ya lo miran desde el punto de vista como un negocio, que Así si no es. es rentable, no. Y, por ejemplo, aquí en Colombia, partiendo desde eso, inclusive, fueron más que se tumbaron, hubo un decreto de 230 de que establecía que apenas podía perder el, el 5% de los estudiantes, o máximo. Pero era buscando eso, viéndolo como un negocio de que si los estudiantes no ganan, perdimos. En realidad, de pronto sí perdimos de punto de conocimiento, pero si la persona no está preparada para ejercer ciertas condiciones, no debe estar. Entonces, aquí en Colombia, de pronto se viene desde hace años, aunque se eliminó eso, tu rector, tu coordinador, tus compañeros, tus padres de familia, te presionan. Todo el mundo presiona porque normalmente hay la creencia de que si el estudiante, hay la creencia que si perdió, es netamente culpa del docente. Así es. Y entonces yo lo miro de que este es un trabajo en equipo, un trabajo en equipo entre profesor, estudiante y padre de familia. Y que si uno de los tres se queda, si el papá no interviene para presionar al hijo para que el hijo colabore o el hijo no quiere aprender, o sea, yo soy de los que defino que tú puedes inventarte toda la innovación que tú quieras, toda la estrategia que tú quieras, pero si el estudiante no tiene la disposición y no quiere aprender, Así desde es. mi punto de vista, no va a aprender porque es que él no quiere, no está dispuesto, no está en las condiciones, no quiere. Y si el padre de familia no, no colabora, tampoco se va a lograr. Entonces uno termina, como termina la presión del coordinador, la presión del rector, la presión de los padres de familia, la presión de los compañeros, termina uno siendo demasiado flexible y termina uno promoviendo estudiantes, que es la realidad. Termina promoviendo estudiantes que no tienen las competencias mínimas para estar en el grado siguiente. Entonces, eso se va creando una serie de deficiencias año tras año que se manifiestan allá en los grados superiores.
Claro, Pero, incluso eso hace que se desmotiven también. Eh, claro, porque cuando Buenos usted días, Buenos días, Jorge Hernández me llamo. buen día. No sé, cuando usted termine me da la palabra, por favor. Por supuesto, ok, adelante. Ajá, adelante. Muy buenos días, me llamo Jorge Hernández, le estoy hablando de el Retén Magdalena, al norte de Colombia. Soy rector de una institución educativa hace más de 25 años y compartiendo con usted eso, aquello de que la actitud multiplica. Yo tengo otra, que cuando tú haces las cosas con amor, nadie tiene que decirte cómo hacerlo, porque tú le pones toda tu actitud, todo tu interés y toda esa pasión que te ha permitido dedicarte a esta noble labor de la educación. Así es. Hablando en aquello de la relación de la educación y la cultura, yo siempre he pensado que la educación y la cultura son un matrimonio indisoluble como el matrimonio cristiano. O también en términos matemáticos diría que es una relación biunívoca, de uno a uno, que A es igual a B, si solo B es igual a A. Ellos van de la mano, la educación y la cultura, porque la educación fomenta, es decir, la adaptación de las personas a la evolución cultural. Así es. La educación permite que aprendan e integren los cambios que se van dando día a día en este mundo cada día más global, y las personas aprenden a valorar su propia cultura. Como rector de la institución que dirijo, casi siempre estoy tratando de fomentar este tipo de actividades. Cuando hablamos de cultura, la cultura se refiere a todos los bienes de la humanidad. No es Así es. música, no es arte, no es teatro, es todo, todo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra alimentación, nuestro idioma, nuestra religión, todo Todo. eso es cultura. Nosotros en esta institución educativa, bueno, sabemos que la cultura es todo eso, pero nosotros aquí fomentamos diversas formas de expresiones culturales de nuestro pueblo, al punto de que hace unos 17 años nos inventamos un festival internacional de la danza. Ajá. Año tras año invitamos a los grupos musicales próximos eh, a Colombia para que vengan y compartan con nosotros todos los meses de octubre. Allí Imagínate. ve usted de todo, allí ve usted de todo. De todo. Ahorita con la pandemia lo hicimos virtual y tuvimos la oportunidad de compartir con 24 países del mundo, de todas las latitudes del mundo. Pero al interior de la institución nosotros tenemos unos proyectos transversales que apuntan a, al deporte, que apuntan a la música, a la tambora, a las bandas marciales, a todo aquello que llame al estudiante y que lo interese a innovar, a Está- cambiar y a expresar todas, es decir, dar todas esas expresiones autóctonas de nuestro pueblo. Quería compartir con ustedes esta experiencia. Y eso es muy importante porque en este boom digital, lo que nos trajo muchas cosas positivas, pero hay unas que realmente han hecho que el estudiante, sobre todo el joven, el adolescente, no reconozca de dónde viene y por qué está allí y cuáles realmente son sus tradiciones culturales, así como usted nos comparte el Festival Internacional de la Danza. Hay estudiantes que realmente desconocen incluso cuál es el baile típico de su pueblo, de su estado, de su país, sencillamente porque las redes sociales nos traen otro tipo, incluso en cuanto a la música, que es tan importante para la formación integral del estudiante. Un estudiante que escucha reggaetón y que nunca en su vida le han permitido escuchar otro tipo de música regional, en el caso de nosotros, música folclórica, venezolana, tachirense, cuáles son realmente los bailes típicos de Barquisimeto. Entonces, usted les pregunta y no saben. Si saben quién es Karol G, quién es
no sé, esos reggaetoneros que no tienen ningún tipo de formación ni de valores, porque usted escucha las canciones y usted dice, impresionante lo que estos niños en este momento se están formando. Nosotros también somos parte de un equipo de directores y coordinadores, y nosotros siempre decimos, el reggaetón no es malo, porque realmente pues nosotros tenemos que escuchar de todo, pero usted tiene que colocar al estudiante a escuchar, a deleitarse con otro tipo de música que haga que realmente todo lo que tiene que ver con ese proceso cognitivo, con esos talentos y esas destrezas que hace ese oído musical para que escuche, para que se deleite, para que entienda ese significado que tiene ese tipo de expresiones culturales, sobre todo artísticas y musicales. Y allí está esa gráfica que yo les coloco allí, esos niños, ¿verdad? Todos allí explorando. Y el profesor anterior, que pasa es que dice HP y no sé qué significa, lo habla, decía, muchos de nuestros países, sobre todo latinoamericanos, Colombia, Venezuela, somos países que tenemos una raza étnica pluricultural. Aquí hay de todo, hay todo tipo, hay indígenas, hay afroamericanos, nosotros tenemos una cultura que tenemos que aprovecharla, pero tenemos que entenderle y darle la importancia que se merece. Y tenemos la educación como proceso social para continuar. Esa es la Discúlpeme, educación. profesora, HP es mi computador que es Hewlett Packard, disculpe. Ajá, pero su nombre es Jorge Hernández. Jorge Hernández. Entonces, Jorge, para la próxima colocamos allí Sí, el sí, el nombre para yo nombre. decir HP. Sí, señor. Muy bien. Ok, la educación como proceso social. Dice, la educación es un proceso mediante el cual las generaciones adultas transmiten a las nuevas generaciones los elementos de la cultura existente en una época determinada. Es decir, le confiere fortaleza a las personas que gozan de sus beneficios para su desempeño eficaz en su vida social. Y destaca el papel que las personas educadas juegan en el proceso de cohesión, reproducción y cambio social. La educación, como decía el profesor Javier, y creo que también usted lo decía también, profesor Jorge, cuando nosotros hablamos de empresa educativa, nosotros entendemos que sí, muchos colegios ven al estudiante como un cliente. Y no importa que el estudiante esté allí y no aprenda, lo importante es que pague. Lo importante es que pague la mensualidad, lo importante es que vaya, genere algún tipo de pago, pero a mí no me importa si el estudiante se está formando o no. No sé realmente, muchos maestros dicen, no importa la edad que tengan, hago la prosecución, lo paso de un año a otro, y realmente es frustrante no entender que la educación como proceso social, nosotros requerimos de un excelente ser humano y excelente profesional, y lo hacemos a partir que el Estado, que el gobierno, que el ciudadano, porque a veces nosotros en la mayoría de las ocasiones le echamos la culpa al Estado, pero ¿dónde estamos nosotros haciéndonos responsables del proceso educativo? ¿Dónde está el maestro, el gerente, el coordinador, el director, y dónde está ese padre y representante? Para poder asumir que si nosotros hacemos una buena inversión educativa, una buena inversión en educación, nuestro proceso social va a ser un proceso que va a gozar de toda la productividad y la calidad que nos merecemos. No solamente como sociedad, sino como parte de una ciudad, de una ciudad, parte de una población, parte de un núcleo familiar, parte de un núcleo laboral, porque es que nosotros nunca dejamos de estudiar ni de aprender, pero ese papel, como decía el profesor, ese papel que juega el maestro es fundamental. Esto es una tarea que no es para todos. En estos días yo estaba en un taller de generaciones que me pareció bastante interesante, y allí decían, ¿por qué usted es maestro? ¿O qué consejo le daría a ese maestro? Que sea responsable, decía, que tenga vocación, que tenga disposición, que tenga motivación. Si usted no tiene esos ingredientes en su vida, que sea creativo, que sea asertivo, que realmente no se quede en el problema, sino que busque solución, usted no debe ser maestro. Si usted no ama lo que hace, usted no debe ser maestro, porque tal vez muchos por algún tipo de condición decidieron ser maestro. Usted que está estudiando doctorado en educación, usted tiene que tener muchísima vocación, porque usted no está buscando este título para generar más dinero. Porque si usted dice, bueno, mucha gente dice, pero ¿para qué estudio educación? Entonces, hay educadores que son abogados, contadores, administradores, porque dicen, bueno, voy al colegio a matar un tigrito, pero es que realmente me gusta ser abogado. No. El que hable de esa manera no debería ser educador,
porque en el momento que usted asume esa responsabilidad de formar a ese estudiante en las horas que usted lo tenga con usted, ¿verdad? Usted lo asume suyo y usted comienza como una obra de arte a crearlo, a moldearlo, a hacerlo cada día mejor. Y mire lo que dice aquí, Washington Carver, la educación es la llave para abrir la puerta dorada de la libertad. Y entonces es donde nosotros hablamos que cuando usted educa y educa de calidad, usted erradica la pobreza, erradica la exclusión, erradica aquel ser humano que no se siente dueño de sí mismo, que no se ama a sí mismo, porque cuando usted educa, educa en conocimiento, pero educa en valores y educa para que ese estudiante sea un modelo a seguir, para que ese ciudadano sea un modelo a seguir. Entonces usted le está dando la libertad para expresarse, para tener una educación transformadora, participativa, protagónica. Seguramente, si nosotros educamos bien, ahí está el nuevo presidente, ahí está el nuevo alcalde, ahí está el nuevo diputado, aquel que realmente va a llevar las riendas de la política de Estado. A veces creemos nosotros y nos frustra, en mi caso me frustra, eh, tal vez no hacer bien mi trabajo. Entonces, si tú no haces bien tu trabajo, ese niño, ese adolescente que sale de esa puerta va a decir, ¿para qué estudio? Ojalá nosotros cuando lleguemos a clase o como el profesor, cuando lleguemos a ese espacio, usted tenga un clima laboral armonioso, cálido, afectivo, amoroso, donde todos nos sintamos parte, pero nos sintamos una parte esencial, que todo el mundo se siente importante. Cuando usted se siente importante, se siente valorado, usted realmente se educa de la mejor manera. La educación en el desarrollo económico y social, y ya casi vamos a terminar. Si la ciencia produce conocimiento, es la educación la que lo difunde y hace posible su aplicación a tareas prácticas de producción y desarrollo económico. Es de suponerse que a una mayor inversión educativa corresponde en alguna medida un más elevado Producto Nacional Bruto. El considerar la educación como factor de desarrollo consiste en poner en estrecha relación el análisis de las posibilidades educativas con los requerimientos ocupacionales. El resultado y más significativo de esta concepción es el de la implementación y ejecución del planeamiento educativo integrado a la planeación de la economía en general. Muchas personas, sobre todo gobernantes, no invierten en educación. Y no invierten en educación sencillamente porque si yo tengo un pueblo educado, un pueblo que sabe expresarse, que sabe escuchar, pero también tiene principios y tiene valores para defender y para ser cada día más libres, entonces seguramente usted no va a durar mucho en esa gestión si no lo hace bien. Por eso es que no invierten en educación, porque sí, la ciencia produce conocimiento, pero ¿quién la aplica? Somos nosotros quienes lo hacemos. Ahorita tenemos el boom de la inteligencia artificial. En el taller mismo, hace poco que lo hice, decían, mire, usted coloca cómo... vimos un video, ese es el video. Era un niño brasileño que le preguntaba a Alexa, Alexa, ¿cuánto es 5 por 6? Entonces, la Alexa le decía 5 por 6 es 30. Entonces, él iba y colocaba en el cuaderno. Alexa, Alexa, ¿cuánto es 9 por 3? 9 por 3, 27. Iba, lo hacía. Mamá, ya terminé. Entonces, Alexa, muchas gracias. Él incluso, utilizando a Alexa, ahí está produciendo conocimiento, pero no es su conocimiento. Nada más interesante, nada más importante que el padre y representante, que el maestro le explique la importancia de la tecnología para ser aplicada en educación. Tan importante es, y por eso es que ustedes observan en cada unidad que yo le digo una presentación creativa, una infografía, un análisis reflexivo. Cuando usted hace un ensayo, un análisis reflexivo, yo no le estoy pidiendo que haga 50 hojas, 20 cuartillas, 9 cuartillas, no haga 3, pero que sean suyas, que sean propias, que usted me dé su opinión. Es importante que nosotros aprendamos a sistematizar nuestros aprendizajes para ese desarrollo económico y social, porque es que todo es educación. Cuando nosotros entendemos que se invierte en educación, cuando invierten en escuelas, cuando invierten en liceos, cuando invierten en las universidades, en la educación universitaria, que lo vimos en la primera lámina, nosotros favorecemos al desarrollo económico y social, porque toda mano de obra es importante. Toda mano de obra, el señor que limpia, el albañil, el carpintero, el herrero, el metalúrgico, todos son importantes, pero todos tienen que educarse,
porque para usted poder ser un buen metalúrgico, usted tiene que buscar, entonces ellos van, hacen talleres, se meten por YouTube. Un buen mecánico no solamente se da a partir de la práctica, un buen mecánico desarrolla talleres innovadores para ver cómo hago para mejorar esta técnica, cómo hago para favorecer. Todo tiene que ver con educación. Entonces, ¿quién es el garante de que una sociedad sea productiva y haya ciudadanos cada día más felices y productivos? Nosotros, los educadores. Entonces, ese es el valor que tenemos que darnos. Tenemos que sentirnos orgullosos, orgullosísimos de ser aquellos que llevamos las riendas de la sociedad. Y tenemos la productividad en educación. La productividad en la educación no debe ser entendida como un simple concepto abstracto, sino como un hecho que se concretiza de manera evidente cuando distinguimos en ella una productividad económica, otra técnica y otra de carácter social. Y eso es lo que les vengo hablando. Toda mano de obra es fundamental porque toda nos permite a la productividad económica una técnica y una de carácter social. Y nosotros, ojalá, tuviésemos la oportunidad que un niño, que un adolescente, que un profesional como usted diga, yo quiero ser maestro. O que usted, otro video que vi, llegan a una clínica, está el señor con la hija y la hija con el teléfono. Entonces, entran al consultorio y está el doctor. El señor sufre Alzheimer o está en ese proceso iniciando. Entonces le dice una pregunta, ¿qué día es hoy? Ah, bueno, hoy es 28. ¿Cómo te llamas? ¿Sabes? ¿En qué? Porque es un video español. ¿En qué temporada del año estamos? Otoño, dice el señor. ¿No estamos en verano? Bueno, no sé, no recuerdo. Entonces él le dice, mire, él tiene que tomarse esas pastillas, no sé qué, y él lo lee y dice, Héctor. Entonces, ¿cuál es tu apellido? Héctor tal. Entonces dice, usted es mi maestro, y tú te sentabas allí, tú no querías. El maestro forma valores, él dice, incluso yo soy doctor porque usted me lo enseñó, porque usted hizo que me interesara la ciencia, que me interesara cómo ayudar a los seres humanos. Y mírenme, soy doctor graduado en Harvard, tengo 3 especializaciones. Usted fue un buen maestro para mí. O sea, nosotros tenemos que entender que siempre marcamos huellas, no solamente en conocimiento. Y a veces es triste ver algunos maestros, docentes que entran a clases por entrar. No preguntan cómo estás, cómo te sientes, qué hiciste, cuál es tu talento, y buscan el talento del estudiante en arte, en música, en habilidad deportiva, en oratoria, en trabajo en equipo, tantas cosas que podemos hacer en la educación, tanto que podemos hacer nosotros. Y mira lo que dice aquí, la creatividad es tan importante en educación como la alfabetización, y por eso debemos tratarla con la misma importancia. Cuando nosotros somos creativos, nosotros tenemos estudiantes talentosos, originales, ingeniosos, y las clases se desarrollan de la manera más perfecta y armoniosa. Cuando dejamos la creatividad afuera y sencillamente aplicamos lo que dice el cuaderno, lo que dice la planificación, tenemos una simple educación tradicional y un simple dador de clase, y el niño es sencillamente un depósito de conocimiento. Cuando nosotros comenzamos a creer en nosotros mismos, cuando nosotros entendemos la importancia de lo que somos, de lo que es ser maestro, cuando nosotros aplicamos nuestro talento, que es educar, y somos creativos, y somos originales, y somos innovadores, y buscamos siempre desarrollar el mayor potencial de nuestros estudiantes, alfabetizamos. Entonces, a nuestro niño le enseñamos a leer y escribir y a ser un buen ser humano. Quisiera escucharlos para poder finalizar con la clase. Quiero emitir un concepto relacionado con es decir, lo que tiene que ver de la educación con respecto al proceso social. Ujú. Eh, Decía yo ahorita que hay un matrimonio indisoluble entre la, la educación y el proceso cultural, pero también existe una relación bastante intrínseca entre la educación y el proceso de socialización de los seres humanos. Es decir, la persona a través de la educación son capaces de aprender a vivir en armonía. Esto creo que hace una sociedad más justa.
Así es. porque allí la gente aprende a solucionar los conflictos y a vivir como hermanos como debemos ser. Eh, Dice que un pensamiento que el ser humano ha aprendido, es tan inteligente que ha aprendido a nadar como los peces, que ha aprendido a volar como las aves, que ha aprendido cualquier cantidad de cosas, pero lo único que no ha aprendido es a convivir como hermanos y por eso vemos tanta violencia en este mundo. Entonces Sí, pienso que la educación ayuda a que la gente se vuelva más humana y comparta y desarrolle un proceso social más productivo, porque eso garantiza, digamos, un futuro para nuestra sociedad. Muchas sí. gracias. Muchas gracias. Profesora Ida, el profesor Pierre, que no lo he escuchado. Creo que estarán por allí. Profesor Javier. Bueno, de todas maneras, bueno, ahorita no me presenté, bueno, yo mi Javier, allá para el compañero que está hablando que es de Retén, yo vivo en Maicao, pero yo soy de Pibijay y Magdalena. Ok. Entonces, me agrada escuchar gente de mi departamento, como dice por ahí, que tenga ese tipo de proceso. Había, digamos, en la parte social de lo que hablaba el compañero, yo estoy muy de acuerdo. Pasa que a veces eh, uno está en un ambiente. Si tú no sabes, si el estudiante, las personas o los no saben interactuar con el ambiente te va a absorber y tú vas a terminar haciendo lo que haga, lo que diga el ambiente, pero no, que no necesariamente es lo correcto. Así es. Cuando yo estaba en la universidad decía un compañero, ve, si yo veo que una cantidad de personas lo hacen, yo lo hago porque ellos lo hicieron. Y yo le contestaba, no, yo le decía, lo pueden hacer 1 millón de personas, pero si yo considero que no es correcto y que no va conmigo, yo no lo hago. Entonces, por ejemplo, uno ve, tiene unos estudiantes que uno ve el papá, uno ve el aspecto del papá, la vestimenta del papá, cómo habla el papá, cómo se expresa el papá, qué tipo de educación tiene el papá, y dice uno, "Ay, qué esperanza tiene este niño. Si, si mira cómo actúa el papá, o sea, el ejemplo que tiene el papá. Así es. Entonces, uno va más allá y dice, ¿cómo lograr uno romper eso? ¿Pero por qué? Porque se dejaron absorber del ambiente, pero no del entorno, pero no buscando lo bueno, Sí. sino buscando lo malo. Entonces, se terminan siendo formando personas. Es como, por decir un ejemplo, un niño, ay, el niño, esta niña, ¿por qué le gusta ya mostrar sus partes? La niña no le gusta mostrar sus partes, es que la mamá le enseñó a ser así. Así es. ¿Por qué el niño se peina así, hace esas cosas raras, utiliza tantas cosas? Porque papá lo enseñó, no es que él de pequeñito dice, yo voy a ponerme esto, yo quiero esto, no. Entonces la forma como estamos educando, como la generación de mucha generación de hoy en día está educando a sus hijos que están, porque se han dejado absorber por un medio social de un entorno totalmente diferente que te ofrece de todo, pero tú tienes que saber qué escoges. Así es. Tú, el medio te ofrece todo, pero quien decide qué hacer, cómo hacerlo, si te sirve o no te sirve, eres tú. Entonces, en este caso, se están dejando absorber como decía usted, por la moda, por lo que el otro. Pero entonces no necesariamente la moda es lo bueno. Así es. Es que todo tiene que ver con el padre representante, con la sociedad. Si la sociedad nos permitiera eh, volver un poco a esa vida de buenas costumbres, de buenas creencias, de buenos valores, esta generación no estaría tan perdida. Pero somos nosotros que tenemos, como Dios con sus ovejas, ¿no? Tenemos que buscarlas, hasta la última oveja, buscarla y educarla y mantenerla viva con ese espíritu que todos ustedes tienen. Para mí también, a mí me llena muchísimo orgullo ver cómo, a pesar de toda la situación económica que vivimos, ¿verdad? Colombia y Venezuela, ustedes están allí. Se están buscando educar, actualizarse, formarse. Eso nos hace mejores seres humanos. Y mejores seres humanos es para multiplicarlo, para hacerlo vivo, hacer que esa pasión que nosotros tenemos por ser maestros se pueda multiplicar y se pueda irradiar. Y si usted tiene a ese niño, a esa niña, como usted decía, aquel niño tal vez un poco retraído, aquel niño que dice, pero ¿para qué estudio? Porque su papá dice, ¿para qué estudia?
nosotros somos los garantes de motivarlos, traerlos a este mundo donde se libera el pensamiento, donde reconocemos nuestras opiniones, donde valoran nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Si nosotros escribiéramos, profesor, todas las experiencias, sistematizáramos nuestros aprendizajes, ¿cuántos libros no tendríamos? ¿Y cuántas personas pudiesen aprovechar esas experiencias y esas vivencias de aprendizaje para hacerlas vivas en sus espacios educativos? Porque a pesar de que no estamos en el mismo contexto, a veces tenemos algunas situaciones que pudiésemos solucionarlas si nosotros realmente hiciéramos vivo eso. Por eso la vez pasada lo hice y otra vez lo vuelvo a hacer. Está la revista de la universidad. Vamos a aplicarnos, escribamos artículos que nos permitan a nosotros ensayos, análisis, reflexiones, que nos permitan hacer viva nuestra palabra con todas esas experiencias tan divinas y tan provechosas que son necesarias para la sociedad. ¿Cómo transformamos a la sociedad si nosotros no buscamos dar el ejemplo? Y el ejemplo lo damos a partir de la escritura, de la lectura, de los talleres que podamos hacer. Es necesario para cada día tener una mejor calidad de educación. Quisiera saber si algún otro compañero quiere dar su opinión. Doctora, qué pena que insista nuevamente, No pero se preocupe. me llama poderosamente la atención lo que usted acaba de decir. Yo vengo, yo nací en el monte, allá en el campo bien lejos, y conocí un pueblo cuando tenía 7 años. Y solo el hecho de pensar en estudiar primaria para mí era un sueño. Hoy día estoy terminando un doctorado con la gracia de Dios. Gracias a Dios. Sí. Y en algún momento en una experiencia universitaria me decía un compañero que yo era un corroncho. Corroncho es persona de pocos saberes aquí en Colombia, que era del monte, Okay. y que me habían sacado con espejitos del monte. A mí eso me dio, yo lo toleré en el momento, pero me dio al punto de que yo dije, yo tengo que escribir y dar a conocer mi pueblo. E hice un libro y fue el Premio Ministerio de Cultura Qué a nivel bueno. nacional. Ahorita, a propósito de lo que está diciendo, que tenemos que hacer viva la palabra, estoy escribiendo mis memorias. Estoy escribiendo mis memorias no para dármelas sino para inspirar a muchos estudiantes y Por demás supuesto. compañeros y personas a que también lo hagan. No solo por decir qué ha pasado durante toda su vida, todas sus vicisitudes y ese tipo de cosas, sino también para inspirar a los estudiantes que pueden escribir, que pueden hacerlo. De realmente escribir es una experiencia muy hermosa. Ya yo Así voy es. en mi tercer libro y ha sido maravilloso. Qué Muchas gracias. bueno, me encantaría que compartiera. Así es, qué bonita experiencia. Es eso, profesor. Es eso lo que nosotros estamos buscando. Que cada uno de nosotros no, esa sensación, sensación tan motivadora, cuando usted dentro de 10 años, que seguramente usted ya les ha pasado, que usted educó a un niño y ya usted ya lo ve adulto te saludan con esa buena energía, con ese agradecimiento. Usted dijo, hice mi tarea y usted lo ve trabajando, usted lo ve estudiando, usted lo ve haciéndose, siendo un buen ser humano. ¿Cuántos niños como usted en su momento, en su infancia, cuántos niños hemos tenido que, que están sentados en ese espacio de aprendizaje, tal vez con hambre, tal vez con muchísimas situaciones, pero van a la escuela? ¿Y qué tiene que ser el maestro? Ah, el maestro tiene que buscar la manera de que ese niño se sienta motivado allí, que se sienta orgulloso de estudiar. Cuando usted habla de que para usted era un sueño, imagine estudiar primaria y ya está haciendo un doctorado y seguramente va a hacer el postdoctorado aquí en esta universidad, usted dice, lo logré y no estoy logrando, por eso hablábamos, y usted lo dice, no logramos para el título, logramos para sentirnos gustoso porque nos gusta estudiar, nos gusta leer, nos gusta investigar, nos gusta descubrir, nos gusta explorar, nos gusta compartir experiencias, escuchar experiencias, conocimientos y aplicarlos, porque usted, si está haciendo su libro de sus memorias, que sería un placer leerlo, usted lo está haciendo es para motivar a otros, a decir, mira, sí se puede, sí podemos. Y nosotros seríamos los seres humanos más felices si realmente el Estado, cuando hablo del Estado, y hablo del Estado venezolano, el Estado colombiano, el Estado latinoamericano, realmente invirtiera en educación, invirtiera en más bibliotecas, invirtiera en mejores infraestructuras para que el estudiante realmente tuviese la oportunidad de educarse en espacios de calidad, donde usted pueda tomar un libro, no solamente el dispositivo móvil, tomar el libro
el leerlo, tomar nota, tantas cosas que esta generación necesita, porque realmente somos nosotros los garantes de que la humanidad no se extinga, porque si nosotros educamos bien, vamos a seguir de generación en generación. Si no educamos bien a esta generación, no vamos a llegar. Y usted va a decir, arena el mar. Tenemos que buscar la manera de que cada uno, aquel compañero, sobre todo el profesor que es director, usted que todavía es parte activa de un espacio, usted decir, mire, estudie, aquí hay maestría, aquí hay doctorado, aquí hay especializaciones, hay diplomados. A mí a veces me entristece escuchar a un maestro que dice, yo estudié y apenas sacó la licenciatura. No vale, vamos a seguir estudiando, haga talleres, fórmese como un buen maestro, como un buen profesional. Eso es lo que nosotros necesitamos y es lo que requerimos para esta sociedad. Profesor Pierre, profesora Aida, que no lo he escuchado, estarán por allí. De todas maneras, una pequeña reflexión desde Señora, el aquí punto de vista estoy. político colombiano. O sea, Ajá. al político tradicional colombiano no le interesa que haya una calidad de educación crítica, formativa, Así es, porque es que lo que quiere es que el pueblo siga en la ignorancia para que pueda creer todo lo que él dice por supuesto. y para ellos poder seguir agarrados en el poder. Manipulando. Entonces, Así es. manipulando. Entonces, desde ese punto de vista, por eso es que ellos no hacen ni invierten lo que debieran de invertir en educación, buscando la calidad, en la calidad de educación. Lo que interesa es, como yo dije precisamente, es que suba, y que aparentemente tenga título, pero que no sea una persona capaz, reflexiva. Yo a veces discuto políticamente con gente algunos que son profesionales, digo yo, me da dolor. A veces me quedo pensando, digo, ¿para qué discuto con esta persona? Porque es que tienen una calidad de pensamiento que se dejan manipular por una propaganda, pero no van más allá a explorar si es verdad lo que te están diciendo, sí o no. Así Sino es. repiten como un loro lo que escucharon decir Así es. y lo dan como una verdad. Porque no hay reflexión, no hay reflexión. Profesor Pierre, Sí, buenos días. Lo que pasa es que voy viajando ok. a la zona rural donde yo trabajo a formar mis estudiantes, entonces Qué voy en bueno. moto. Bueno, entonces de todas maneras, pues de todo lo que han dicho mis compañeros es verdad. Por ejemplo, en la parte rural donde me encuentro inmerso, pues es una población muy difícil. Por ejemplo, aquí lo que hay más que todo son amenazas por parte de la guerrilla, por parte de fuerzas, digamos, alternas al Estado. Entonces, siempre está uno, incluso hasta los padres de familia, pues ellos, la mayoría, pues no les importa si el estudiante es bueno o es malo. Son pocos los que están conscientes de esa situación. Más sin embargo, pues en mi caso soy el único profesor de matemáticas nombrado en propiedad y doy de sexto a undécimo. Entonces, es una comunidad muy dispersa y pues aquí estoy haciendo mi trabajo con vocación, porque la Así verdad es que soy de una escuela normal donde nos formaron desde el año 1990 al 95, pues una educación integral, entonces eso es lo que trato de dar a pesar de todos los inconvenientes. por Entonces, de supuesto. todas maneras, Superando los obstáculos, profesor. sí, entonces en eso estoy porque hoy todos los sábados me toca a dar refuerzos en matemática, física y química, porque acá trabajamos escuela nueva, entonces pues nosotros, en mi caso, pues eh, me ha tocado vivir cerca de la comunidad, a veces me quedo los fines de semana y a veces pues se me hace imposible, pero hoy estoy regresando a dar las clases porque acá desafortunadamente pues no hay profesores nombrados eh, en propiedad, como les dije, solamente soy yo en bachillerato y los demás son algunos de primaria que los suben por necesidad del servicio al bachillerato, pero aún así pues no tienen las competencias todavía necesarias para poder, digamos, los niños apropien los conocimientos de la buena manera porque ellos son normalistas, entonces a algunos les toca dar ciencias sociales, les toca dar geografía, entonces se les dificulta bastante porque hasta ellos mismos son conscientes de que ese no es su perfil, pero ajá, entonces es una situación difícil, por eso la educación acá, dicen que los estándares, eso a nivel nacional, pero la situación es otra. Entonces solamente quería decir eso y gracias.
y voy No, viajando. qué bueno. Discúlpenme por... No, no se preocupe. Voy escuchando, no puedo hablar, pero voy escuchando. No se preocupe, más bien uno se motiva cuando escucha profesores así como usted. Por eso decía que el profesor tiene una gran responsabilidad y usted la está colocando allí, usted está en acción en eso. Realmente lo felicito y bueno, que Dios siempre bendiga esos pasos, porque Sí, puede ser y para, más fácil puede ser renunciar, sí, porque mira, para todos los invito a que nosotros hacemos mil buenas, pero una mala nos lleva abajo, nos castigan fuertemente, pero ahí estamos. no vale, Gracias, siempre bendiciones hacia para adelante. todos. Bueno, muchas gracias por su participación y por compartir esa experiencia. Para nosotros es muy importante escucharlos, porque estos pequeños espacios de esta hora académica es para que nos podamos motivar. Y cuando usted dice que se queda, es que ese profesor, ese maestro rural, porque ese es el maestro que no vive en la comunidad, pero se queda en la comunidad, se apropia de la comunidad y va superando tantas barreras, tantos impedimentos, tantas situaciones, a veces tantos pensamientos negativos, tantas cosas, profesor, tantas cosas que hace que usted diga, más fácil renunciar, pero usted no está renunciando, usted va, mire, estudiando y en camino a hacer su labor. Por eso es que el maestro, siempre nos tenemos que sentir orgullosos de ser maestros, porque sí somos los garantes de que la sociedad cambie. Y la sociedad cambia cuando nosotros tenemos ese potencial y esa motivación, esa pasión y esa disciplina por hacer cada día mejores personas. Profesora Ida, no me voy a ir sin Sí, lo que pasa es que, escucharla. buenos días, Buenos cada días. vez que intento hablar aparece alguien con Sí, una participación y bueno, yo creo que estamos para escuchar. por supuesto. Sí, he estado escuchando a todos los compañeros, al rector que estaba por ahí hablando del festival de danza, me parece genial. Soy una convencida de que la cultura, sin cultura no tenemos educación. Así es. Podemos pasarnos todo el año en un tablero explicándole al muchacho matemática, química, física, trigonometría, cálculo y todo lo que se nos venga a la cabeza, pero si no hacemos parte ese currículo de un componente cultural, estamos en el lugar equivocado. Entonces, Exactamente. por algo lo decía Humberto Eco, que el trabajo del maestro siempre debe estar en borrador, porque nosotros debemos tener nuestro trabajo disponible para hacerle correcciones. Así Y es. en eso sí estoy totalmente de acuerdo con los que han dicho que sí, que hay que reinventarse, que hay que corregir, que hay que inventarnos nuevas estrategias. Que tenemos presiones, sí señor, tenemos presiones porque generalmente los padres de familia, hay algunos que son inconscientes y quieren que sus chicos simplemente pasen de un grado a otro sin importarle el nivel académico o las competencias adquiridas por ese estudiante. Pero ahí es donde entramos nosotros si hemos llevado un buen proceso con el estudiante y tenemos claro qué es lo que el muchacho le falta, ningún papá nos puede presionar. Por O sea, supuesto. si yo he hecho el proceso con el muchacho y yo le expliqué y le hice la evaluación y hizo todo el proceso, y el papá viene y me dice, ¿por qué mi hijo va perdiendo esto, lo otro? Y yo tengo eso claro, el padre de familia, por muy terco que sea, él entiende. Cuando nosotros caemos en esa cuestión de dejarnos presionar, cuando nosotros hacemos los procesos a la ligera, el papá viene y no aguantamos no aguantamos un reclamo, ¿ya? Entonces yo simplemente hice una actividad o como eso de que los muchachos dicen, no, es que yo perdí con el profe tal, sí, y muéstrame qué hiciste. No, es que resulta que él hizo una evaluación y yo la perdí, y el día que él hizo la evaluación, yo la perdí, ajá, y el resto de las otras 9 semanas, porque aquí en Colombia cada periodo escolar tiene 10 semanas, el año escolar tiene 40. Y entonces resulta que el muchacho perdió la asignatura en la última semana. ¿Y qué pasó con las otras 9? Si el profe da 2 horas semanales, son 18 horas, ¿y qué pasó? Y tú perdiste la asignatura en 2 horas. Es que, profe, es que yo perdí, porque imagínense que yo perdí la evaluación. Entonces, ahí, cuando nosotros hacemos ese tipo de procesos así, como decimos aquí en Colombia, mochos, a la ligera, es cuando viene cualquier papá con un papelito, con un formatico de peticiones que hay, reclamo, y nos tumba todo el proceso. Así es. Pero Así es. en eso nosotros como maestros no nos podemos dar el lujo de que un papá venga y nos tire todo
Yo tenía una compañera hace unos días que pasó las planillas y de pronto a los, póngalo, pasó las planillas hoy de las notas y como a los 3, 4 días me manda un correo diciéndome que le corrija la calificación final a 10 estudiantes de 3 grados distintos. Y yo digo, bueno, me equivoco con uno, pero con 10. Y entonces por ahí había un profe que decía ahorita, no, es que entramos en la presión del compañero. Resulta que la profe es profe de ciencias y le da a 3 grupos distintos, pero cuando llegaron los 3 directores de grupo, los otros 2 directores de grupo, porque ella es directora de grupo de uno de esos grupitos, y le dicen, ve acá, tú qué calificaste aquí, mira, este niño y este niño y este niño, y claro, ella ante la presión de los directores de grupo, como no tenía un proceso claro, ¿qué le tocó? Pedirle a coordinación que le hiciera una corrección de calificaciones. Ella, como decía el profe ahorita, entró en la presión de los compañeros, en la presión de los padres de familia, en la presión del coordinador, que en este caso no había presión del coordinador, era la presión de los compañeros, y terminó pasando la novedad para que le corrigieran 10. Entonces yo le decía, profe, pero yo me equivoco con uno, con dos, pero es que con 10, el mismo periodo, la misma asignatura, la misma profesora, aquí hubo presión de alguien. Sí. Y por eso ahorita cuando el profe intervenía, yo decía así, hay momentos en que la presión del compañero es, mejor dicho, es terrible, pero cuando nosotros llevamos los procesos claros, no hay presión de compañero que valga. Por supuesto, así es, profe. Y mire, usted ha tomado, es una gran experiencia lo que usted acaba de decir, porque volvemos a lo mismo. Si yo no me educo como maestro, si yo, por ejemplo, sé que tengo debilidades en evaluación, porque tal vez la profesora usted no sabe, sé que tiene debilidades en evaluación, pues sencillamente no le gusta su trabajo. Porque cuando usted realmente es maestro y usted sabe su responsabilidad, no hay pelón que valga. Si usted siempre es organizado, planificado, lleva todo a tiempo, sabe exactamente cuál es la evaluación continua que usted tiene que hacer, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, porque no solamente es el número, como aprobado, reprobado, 20 o 10, sino todo lo que tiene que ver con ese componente, con esa formación integral de ese estudiante. Es bueno en la escritura, es bueno en la lectura, aplica, porque para eso hay indicadores de evaluación. Entonces, cuando usted habla de esa experiencia, usted dice, bueno, realmente esa persona no quería educar, sencillamente está allí por estar, porque a pesar de la presión de lo que puede haber, usted tiene que sentirse, pararse incólume y decir, este es mi proceso y así lo llevo yo. Sí, porque es que, pues, sí, si yo me dejo presionar por dos, porque ahí evidentemente hubo la presión de los 2 directores de grupo de los otros 2 grupos, Sí. Ujú. eh, pues obvio que ella cedió muy rápido ante esa presión Esa de presión. ellos y terminó por corregirle la nota a esa cantidad de estudiantes. Yo pienso que más que una calificación final para el estudiante, bueno, nosotros aquí en el colegio tenemos un sistema de evaluación cualitativo. Aquí en este colegio no se califica con números al Y bueno, estudiante, se califica con desempeños. Entonces, aquí no hay 10, ni 20, ni 30, ni 50, ni 70, sino que hay desempeño bajo, básico, alto y superior. Sé que es la escala nacional que tenemos según el decreto 1290. Entonces, es muy importante eso. Otra cuestión que decía, que se mencionaba ahorita era sobre esa marca que deja el maestro en uno. Sí, es verdad. El maestro a veces le muestra a uno el camino muy claro de lo que uno tiene de lo que uno de pronto quiere hacer en la vida y no lo tiene claro. Y hay maestros que se especializan en eso, en sí, mostrarle a uno el camino, así. mostrarle. Yo soy licenciada en lengua castellana y estudié lengua castellana porque la profesora donde terminé mi bachillerato me dijo, serás una buena licenciada en lengua castellana porque tu proceso todo tiene que ver con las letras. Yo soy malísima en matemática, ¿yo? Entonces ella me decía, vete con Como las todo. letras, porque las matemáticas no es lo tuyo. Bueno, yo como muy juiciosa y sabía que las matemáticas me daban duro, porque yo hacía mil y unas cosas para poderle medio entender al profe de matemática y pasarle en básico. Entonces, sí, pobrecitos los matemáticos conmigo sufrían porque yo nunca les entendía nada de Dígame, matemáticas. te está escuchando el profesor Pierre, que él dice que él es el Sí. profesor de matemática y física. Bueno, menos mal que no fue mi profesor porque le hubiera sacado puro básico. Entonces yo entendí el mensaje de mi maestra y, y después de estar inscrita en la universidad para estudiar ciencias sociales, ese mensaje de ella fue tan claro
que yo fui a la universidad y cambié me inscribí de nuevo, o sea, cambié mi inscripción para licenciatura en lengua castellana. Y la verdad, en este momento me siento muy feliz de haber estudiado lengua castellana. Jamás me he sentido que me equivoqué, que ella se equivocó. Al contrario, me mostró ese camino. He tenido demasiadas satisfacciones con mi carrera. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por haber tenido maestras como esa. Vio tu talento Sí, y me mostró el camino, por eso yo lo escribí por ahí ahorita. Yo lo escribí por ahí ahorita. Muchas veces el maestro le muestra a uno el camino, le marca a uno el camino que debe recorrer. Y muchas veces nosotros, como maestros, no somos capaces de expresarle eso al estudiante y dejamos que se pierdan, de pronto perdemos ingenieros o cosas así por no decirles, ve acá, tu fuerte es esto, tu fuerte, porque muchas veces uno lo hace, pero lo hace inconsciente, uno como estudiante, pero si encuentra a alguien que le diga, que le muestre ese camino, muchas veces uno entiende que ese es el camino y toma el camino correcto. Amén. Bueno, quisiera seguirlos escuchando. Me parece muy interesante todas las experiencias que ustedes han aportado a esta clase. Nos queda una, así que nos veremos pronto. Ya 2 veces me han anunciado que tengo que terminar, entonces de verdad muy orgullosa de todos ustedes. Aspiro realmente que todo lo que vayan a hacer lo hagan bien, lo hagan bonito, sea grandioso. Este recorrido académico comenzamos en la unidad 2 hace 2 semanas y que finalizaremos pronto. Entonces, seamos creativos, bondadosos y siempre creamos en Dios. Un abrazo y bueno, que Dios les bendiga. Que tengan una exitosa semana. Muchas gracias. Hasta luego.